El artículo 177 de la Constitución Política establece que se le tiene que entregar al Poder Judicial el 6% de la recaudación de los impuestos. En el año 2022 se le otorgaron 476.155 millones de colones. En el año 2026 el presupuesto establece que son 550.320 millones de colones. Ha aumentado en estos 4 años 84.000 millones de colones. Y entonces, lo siguiente que quiero preguntarle, doña Patricia, y espero que me lo conteste directamente, ¿quién aprueba la distribución del presupuesto que se le asigna al Poder Judicial? El presupuesto es una ley de la República que lo aprueba la Asamblea Legislativa. No, señora, ¿quién aprueba la distribución del presupuesto? En abril, el 8 de abril de cada año, se le da al Poder Judicial un monto. ¿Quién aprueba la distribución de ese monto? Corte Plena aprueba el anteproyecto y el proyecto que viene a la Asamblea Legislativa y lo aprueba como una ley de la República. Y ese 6%, y lo he dicho en varias ocasiones, está destinado solo a judicatura, y lo que le dan a judicatura es un 3.67. Perdón, doña Patricia, quisiera que siguiéramos en la dinámica de preguntar y contestar. Entonces, eso quiere decir... Perdón, señor diputado, yo estoy de acuerdo que lo haga, pero usted lo hace, vea, nos dicen, el 6% es para el Poder Judicial. Sí, exacto. Un 3.67 está destinado a judicatura. El resto es a los órganos auxiliares que por constitución... Esa es una decisión que ustedes toman en la Corte. No, nosotros no la tomamos, fue el Poder Legislativo quien le da quiero preguntarle al Poder si Judicial ustedes en la Corte Plena le aprueban los presupuestos a don Carlos Díaz. Que si ustedes le aprueban el presupuesto a don Michael Soto, ¿es así o no? De lo que el Ministerio de Hacienda nos dice que nos asignan, entonces tenemos que repartir el pastel entre todos los ¿Quién reparte el pastel? ¿Quién reparte el pastel? Según lo que nos dice Hacienda, lo tenemos que hacer. Okay, y ese 6% que tendría entonces, que ser solo para de los recursos, si se le tienen que dar a don Carlos Díaz o a don Michael Soto, ¿lo hace la Corte Plena o lo hace el Ministerio de Hacienda? No, a lo interno del Poder Judicial, con los escasos recursos que nos dan. Muchas gracias. La pregunta es, si durante estos 4 años ha aumentado en 84.000 millones de colones, ¿por qué don Carlos Díaz no tiene más recursos o por qué don Michael Soto no tiene más recursos? ¿Quién recibe los recursos? Por regla fiscal no podemos nombrar nuevas plazas. No, señora, no es regla fiscal. No podemos nombrar nuevas plazas. No, señora, no es regla fiscal. Perdóneme, no es regla fiscal. La regla fiscal está sobre el presupuesto completo, no afecta al Poder Judicial. El otro tema que quería preguntarle, doña Patricia, es, ¿usted sabe lo que es la norma 10 que se incorporó en los presupuestos? ¿Entiende usted que para que podamos llegar y trasladar recursos del presupuesto hacia el Poder Judicial se requiere un presupuesto extraordinario? Y sí. La norma 10 establecía que hasta junio de cada año los ahorros de los recursos se podían trasladar. Se hacía en un presupuesto extraordinario. El hecho de que no se hayan podido asignar no es responsabilidad del gobierno, es que la Asamblea Legislativa tiene que hacer esa autorización. Y en este sentido, creo que decir que no les destinamos los recursos, y digo en mi posición, en mi sombrero de Ministerio de Hacienda, no es cierta. Además, quiero preguntarle, ¿cuánto es la subejecución que ha tenido en los últimos 4 años el Poder Judicial? No ocupa, yo aquí lo tengo. 21.400 millones. Vamos a ver, le voy a dar la lámina donde nosotros tenemos en el 2023. Eso es en el gran total. Aquí tiene, don Logui, discúlpeme, tal vez si me permite responder. En el 2024. Ahí está, figúrese que en el año 2025. 62 millones en el 2025. Y esto no lo digo yo. Esto está en los informes de la Contraloría General de la República. Ve esa lámina, los invito a que vean esa lámina, ese es 2025. Resulta que ahí está la ejecución presupuestaria. Poder Judicial, 96%. Mire, Poder Legislativo, 95%. Sí, pero Poder no hay una Ejecutivo, 94%. Voy a decirle que hay dos temas importantes. Don Nogui, tal vez si usted me deje explicar. ¿Sabe cuál es el presupuesto de la Asamblea Legislativa? 50.000 millones, una décima parte de lo que es el Poder Judicial. Por supuesto, si tenemos un montón de
asignación, cuando usted llega y hace una subejecución pequeña, va a tener más impacto en la Asamblea Legislativa que en el Poder Judicial. 23.000 millones de colones. Eso es lo que se subejecutó. Entonces, ¿por qué no darle de esos recursos a don Carlos Díaz, que viene aquí a reclamar y dice que no se le giran 8.000, cuando le sobran 23.000 al Poder Judicial? Y también decirle dos cosas adicionales. La primera es, en el año 2025, si mal no recuerdo, el Ministerio de Hacienda le dio 10.000 millones de colones más para que se pudieran establecer los juzgados de familia. Y se dieron las plazas. Entonces, ¿por qué va a decir usted de que no se dan las plazas por regla fiscal? Los instalaron. Los autorizaron como una rama de presupuesto extraordinario. Y usted ve ahí no, la ejecución del 2025 con la cantidad de personal, don Nogui. Vea, el Ministerio de Hacienda, bajo su cargo, ejecutó el 88% del presupuesto y la cantidad de personal no compite con el Poder Ustedes Judicial. llevan asignado cuánto ejecuta el Ministerio Público. ¿Qué su ejecución tiene cada año? Ejecuta casi todo su presupuesto. No, cuando ¿cuánto? no se ha ejecutado es gracias ¿Cuánto? a que nos dan la plata tardíamente. No, señora, pregunto, ¿cuánto subejecuta el Ministerio Público y cuánto subejecuta el OIJ? ¿Tiene información? Sí, sí la tenemos. Nosotros llevamos de cada 5 que gastamos. ¿Por qué? Porque resulta que cada investigación se sabe cuánto cuesta y por dónde. Pero por favor, contésteme. Sí, Además, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánta plata tienen ustedes en el fideicomiso? Porque cada año pasan diciéndole al Ministerio de Hacienda que pasen los recursos que no están distribuyendo al... Disculpe, diputado, se le acotó su tiempo. Pero el diputado César, ¿usted me puede dar tiempo, por favor? El diputado César, que... El diputado César se acercó acá a la mesa. Muchas gracias, diputado César. Para... Eso me lleva a hacer la siguiente... Déjame nada más para que quede en actas que el diputado César le cede sus 5 minutos, por favor. Sí, señor, le cedo mis 5 minutos con mucho gusto. Tiene 5 minutos, diputado Nogui. Muchas gracias, diputado presidente. Le digo esto por una razón. ¿Ah? ¿Por qué ustedes vienen aquí a decir que la asignación de los recursos la hace la Asamblea Legislativa? Lo que se ha hecho en los últimos años es que el Poder Judicial recibe sus recursos y después se da vuelta y viene a buscar a los diputados para que les den recursos de otros lados. Esos 8.000 millones de colones son bastante menos de los 23.000 que se ejecutaron. Y voy a ponerle otro ejemplo. Cuando hablamos del 2022, ese presupuesto no lo aprobó la Asamblea Legislativa pasada. La aprobó la Asamblea Legislativa en el gobierno de don Carlos Alvarado. Entonces la pregunta es, ¿cómo dicen ustedes que no reciben recursos si el gobierno anterior le dio 84.000 millones de colones más? El Código Procesal de Familia llevaba todo lo que requería para poder implementarse. Ministerio Público ha ejecutado el 98% del presupuesto y el OIJ el 95% del presupuesto. Y lo que no se ha ejecutado es porque lo dieron tarde. Pero de ese 6% que dice la norma constitucional, y yo le pregunto, don Nogui, vea, siendo usted ministro de Hacienda con un personal muy diferente, 88% fue la ejecución del Ministerio de Hacienda, y estos son datos públicos de la Contraloría. Entonces yo pregunto, ¿cómo reclaman una ahí usted tiene un problema de fondo, porque está usando números que no sabe usar. Ahí en ese presupuesto del Ministerio de Hacienda está el crédito de Hacienda Digital y se renueva continuamente. Y la ejecución tiene que ver con el pago efectivo cuando se recibe el proyecto. Así que no tiene ninguna relación. Ese cálculo está mal. Don Nogui, y el Ministerio de Justicia, que también tiene un 88%, para mí es ineficiencia no ejecutar. No es ineficiencia, usted está tergiversando los datos. Y le voy a hacer una pregunta entonces, doña Patricia, ¿cuántos cursos de economía ha llevado usted? Algunos, viera que... No, dígame cuántos.
Algunos, pero hay bueno, alguna, vea, entonces, don Nogui, para que discutamos en relación con eso, yo le voy a decir que va a tener que tener mucho más claridad de lo que está diciendo, nadie por varias razones. Don Nogui, nadie es mejor administrador que las amas de casa, y yo lo he sido, y mire, sabemos cuánta plata pagamos de alquiler, cuánto una de comida, cosa es cómo administra usted su casa y otra cosa es cómo se administra la corte, que no necesariamente es una buena administración. Si así se administraran los recursos ejecuciones públicos, no tendríamos este problema de quiebra estatal. Mire, hay varias cosas que tenemos que ver. Sí. Varias cosas tenemos que ver, adicionales. ¿Cuántos recursos se le trasladan al fideicomiso que maneja para infraestructura la Corte? Cuando hay remanentes se hace y es para construcciones, para dejar de alquilar. Entonces, ¿por qué no le construyen las delegaciones que don Michael Soto pide reiteradamente? Porque no Limón. La de Caña surge. La de Guanacaste. La de Nicoya, ¿Y por qué no se las construyen? Porque no alcanza. ¿Cuánta plata tienen? Porque lo que tenemos no alcanza para hacerlo. No, señora. ¿Cuánta plata tienen? Vea, don Nogui, ¿cuánta plata tienen, doña Patricia? Nogui, si usted me deja hablar, siendo usted ministro de Hacienda, nos dijo, no pueden utilizar el fideicomiso porque entra en gasto corriente, no en gasto de capital, y no podemos hacerlo cuando usamos el fideicomiso, resulta y acontece que tenemos que pagar la edificación. Es otra cosa, y eso fue una decisión de la Contraloría General de la República. Ustedes pueden asignar gasto de capital. ¿Sabe cuánta plata hay en el fideicomiso? 771 millones de dólares. 771 millones de dólares, y a Michael Soto no le dan para hacer esa plata está gastada, no la tenemos para, si no señora, 661 millones son recursos libres. Así que yo le recomendaría que usted fuera a ver cómo está administrándose el Poder Judicial. El edificio de Cañas se están haciendo con recursos propios. Voy a decirle algo, es gracioso. Usted sabe que la morgue en la zona sur se hizo porque el gobierno le dio la plata. Sí. Entonces, ¿por qué va a decir usted que no puede utilizarlos? ¿Por qué no los puede utilizar? ¿Por qué el gobierno sí puede dar recursos y no los pueden usar ustedes? En ese caso se dio en el presupuesto general y nosotros tenemos que utilizarlos. Estamos falseando quién tiene plata y quién no tiene plata. No la tenemos. Tenemos que tener claridad de cuánto se le está asignando. No, lo que se nos asigna es menos de lo que ordena la Constitución. Así que no hay un argumento adecuado para... Se agotaron los 5 minutos. Se agotaron los 5 minutos. Estoy siendo así. Con mucho gusto. Tiene la palabra. Tengo 15 segundos de Ovaldía. Tiene 15 segundos de el diputado. Tiene 20 segundos. Doña Patricia, hable como guste. Tenemos una discusión importante en relación con el tema del presupuesto. Me gustaría que lo pudiéramos profundizar más adelante.